damos un aplauso al Señor, tanto réclame ya, tanta cosa. Ya, me cansé. ¿Me das? Bueno, cuando tantos avisos que hay es porque hay una iglesia viva, hay algo que estamos haciendo, ¿no? Cuando dicen amén, si no, no tendríamos nada que decir, nada que hacer, ¿cierto? No iríamos todos para la casa. Abra su Biblia entonces en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 9, por favor. Ya. Frente a todo lo que estamos viendo, y aquí hay una expresión clara, ¿cierto? De lo que Jesús miraba, la óptica de Jesús, la mirada de Jesús, la visión de Jesús, como usted quiera llamarlo. ¿Ya? ¿Cierto? ¿Cómo mira Jesús? El planteamiento de que Él cuando vino y asumió su ministerio y empezó a desarrollarlo. Recuerde que estamos hablando, ¿cierto?, de plantearnos como una iglesia sobrenatural. Cuando dicen amén, estamos entendiendo por qué somos una iglesia sobrenatural. Naturalmente sobrenatural, como alguien dice por allí. ¿Ya? Eso es nuestra vida, así debiera ser. ¿Ya? Y entonces el Señor Jesucristo nos va a plantear aquí cosas bien importantes. ¿Ya? ¿Cierto? En el capítulo 9, versículo 35 al 38. ¿Ya? En sí, creo que es el primer versículo el cual nosotros nos vamos a concentrar, ¿ya? ¿Cierto? Donde va a haber gran parte de lo que quiero compartir con ustedes. Dice la Escritura, ¿tiene allí ya su Biblia? Sí. Dice, recorría Jesús todas las ciudades, ¿cierto? Y aldeas, ¿cierto? Enseñando en la sinagoga de ellos, ¿ya? ¿Cierto? Hablando, recuerde que Mateo fue escrito para los judíos, entonces el Señor Jesucristo está hablando en la sinagoga de ellos, que a los judíos usaban sinagoga, allí se reunían en un lugar abierto donde también no solamente se hablaba de la ley o de la Torá, sino que también era como un colegio, ya cumplía esas normas allí. Ya, y entonces la sinagoga, sigo, y predicando, dice, el evangelio de él. Eso es muy importante, ¿cierto? Si usted quiere subrayarlo, si está ya tomando atención, ya el evangelio del reino. O sea, aquí hay una introducción de algo diferente, ¿ya? ¿Cierto? El evangelio, si ciertamente lo hemos definido, se define como una buena noticia, es una noticia de un reino. ¿Me dice amén? Por lo tanto, esto es como traer un edicto, ¿cierto? De un rey, ¿cierto? Que pertenece a un reino y que quiere conquistar otro reino. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Entonces, note por favor allí hay algo muy especial. ¿Ya? Y este reino tiene características bien particular, ¿cierto? ¿Qué traía este reino? Sanidad, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Ya? ¿Por qué causa traía este reino el Señor? Aquí hay una causa muy humana, ¿cierto? ¿Cierto? Muy humana. Las enfermedades, la tragedia del ser humano, ¿cierto? La dolencia del pueblo no significa simplemente dolencia de dolor de enfermedad, porque sería redundante. Esta dolencia puede ser otro tipo de acciones, ¿cierto? Psicológicas de todo tipo, ¿no? Dice, verso 36, y al ver las multitudes, ¿cierto? Recuerde que andaba en las ciudades y en las aldeas, ¿ya? ¿Cierto? Entonces dice, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, ¿ya? Tuvo misericordia de ellas. Tuvo, mejor dicho, lo que nadie veía de ellos mismos, Cristo lo vio, ¿ya? Porque eso es muy importante, ¿ya? Lo que Cristo veía era lo que ellos no veían, ¿ya? ¿Me dice amén? Entonces, las cosas sobrenaturales normalmente se expresan que el que las no está viviendo, que el que cree no vivirla, no las puede comprender, no las entiende, porque no las vive, ¿ya? Porque se ve desgastado, se ve en otra área. Pero el que tiene la vida sobrenatural, se ve que es capaz de hacer todo lo que nunca fue capaz de hacer. ¿Me dice amén? Entonces dice, al ver la multitud ¿cierto? Tuvo compasión de ellas, ¿ya? ¿Y cómo la veía el Señor? ¿Cierto? Usando una alegoría, usando una forma muy entendible en el tiempo, decía, porque estaban desamparadas, primeramente que nada, ¿cierto? Dispersas, ¿ya? ¿Cierto? Y eran como ovejas, ¿cierto? Que no tenían un guía, que no había alguien que las guiara, un pastor, ovejas sin pastor, ¿ya? Entonces, bajo esa acción, es lo que yo quiero conversar con ustedes. Ver la óptica del Señor Jesucristo, ¿cierto? Nos encontraremos mirando de forma directa, clara, ¿ya? De la manera correcta,
como corresponde, ¿ya? ¿Cierto? La forma que Cristo ve la gente es la forma correcta como uno tiene que mirar la gente. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? ¿Cierto? El Señor Jesucristo trae un reino, trae una cultura. A ver, ¿cómo decirlo? La historia del Evangelio o de los Evangelios se produce bajo un imperio, el Imperio Romano. ¿Sí? Anótelo por allí, bajo el Imperio Romano. ¿Ya? ¿Cierto? Por lo tanto, entonces, Jesús llega a una cultura de un imperio que es poderoso en su tiempo, en el tiempo de Jesús. Un imperio conquistador, ¿ya? Un imperio en que cuando conquistaba, él exponía su cultura, la cultura romana, ¿cierto? Era griega. Por lo tanto, esta cultura iba con ellos. Cuando ellos conquistaban, ¿cierto? Todo esto, los generales del momento, del instante, ellos exponían sus hábitos y sus costumbres bajo la cultura del pueblo, ¿cierto?, conquistado, ¿ya? Por lo tanto, entonces, el pueblo conquistado pasaba a ser una subcultura y el pueblo conquistador era el que exponía su cultura sobre la otra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué hacía esto el Imperio Romano? Porque era la única forma de tener dominio, de dominar, ¿cierto?, un imperio, ¿cierto?, o una nación, o el lugar que era conquistado. Era la forma, era la manera, ¿cierto? Si el Imperio Romano no hacía esto, no podía tener, ¿cierto?, no podía ser el conquistador, ni podía exponer, ¿cierto?, su cultura sobre ella. Por eso los judíos estaban muy agradecidos de que le permitían a ellos hacer cosas que era propio de su cultura. ¿Ya? La gratitud de ellos, ¿me entiendes? Entonces, el Señor Jesucristo dice que traía, predicando el evangelio del reino, una cultura entonces que se exponía de forma muy, muy clara, ¿ya? ¿Cierto? Y por esta manera entonces el Señor hacía que su cultura, en este caso la cultura del reino de Dios, era sanar a los enfermos, ¿cierto? Quitar toda dolencia, liberar al hombre, traer la buena noticia del evangelio. ¿Me dice amén? Entonces, esto era lo poderoso del Señor. Al igual, a la misma usanza, de la misma manera, como se daba en lo humano, el Señor Jesucristo llamó a 12 hombres. ¿Me dice amén? A 12 hombres. E hizo lo mismo, ¿cierto? Obviamente, a diferencia de los generales romanos, estos habían sido enseñados, ¿cierto?, preparados para la guerra. Bueno, la misma metodología, por decirlo de alguna forma, tomó Jesús. Por eso anduvo con ellos. ¿Cuánto tiempo anduvo con ellos? 3 años, ¿ya? Aproximadamente 3 años anduvo Jesús con sus discípulos, ¿ya? Enseñándole en todas las cosas. Y de repente hizo una práctica cuando mandó a los 70, ¿se recuerdan? ¿Ya? Y los mandó para que hiciesen justamente lo que dice esta parte, ¿ya? La manifestación del evangelio del reino era a través de sanidades, sanando a toda enfermedad, ¿cierto?, y toda dolencia, y haciendo liberaciones, que era la otra área que el reino traía, liberando al hombre poseído de acciones demoníacas. ¿Me dice amén? Entonces los 70, ¿se recuerdan ustedes, cierto?, que el Señor dice que los 70 llegaron felices, ¿ya? Le contaron al Señor lo que le pasaba. Le dijeron al Señor cómo la gente entonces se entregaba y era sanada, era liberada, ¿ya? Pero el Señor Jesucristo los trajo, ¿cierto? Los dejó en el equilibrio correcto. Dijo, bueno, pero alégrense mejor porque su nombre está escrito, ¿cierto?, en el cielo. Está escrito en el reino de los cielos. Así que, por lo tanto, entonces uno tenía que tener claro esto. El Señor nos daba un poder, ¿cierto? A través del evangelio, la gente se sentía poderosa usando el evangelio del reino, porque íbamos a atrapar otra cultura, ¿ya? Otra cultura. Entonces, por eso el Señor Jesucristo después expone que nosotros no somos de este mundo, ¿ya? Que somos pasajeros, advenedizos, somos embajadores en el nombre de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Porque nosotros tenemos una cultura. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Tenemos una cultura, una forma clara de ser, principios básicos y elementales cómo comportarnos. Por eso nosotros, lo hice el día domingo, que me pareció súper bueno, ¿ya? Le dije yo, usen su imaginación, ¿ya? Y puse a todos los hermanos de la noche pensando en su imaginación. Piensen que cuánto que todos vamos, que cuánto que toda la gente que entra en el Paseo Humada desde la Alameda hacia la Plaza de Armas, van todos hacia la Plaza de Armas, todos. Pero de repente viene uno de allá para acá.
¿qué dice toda la gente de ese? Y este está loco, todos van para allá, ¿y por qué viene para acá? Bueno, así somos nosotros. Somos el que viene de la Plaza de Armas a la Alameda. Nosotros vamos contra lo que ellos dicen. Ay, ¿cuánto dicen amén? Ellos dicen, no, si uno puede mentir, ¿por qué no puede mentir? Uno puede engañar, ¿y por qué no? Si todos lo hacen. No es así. ¿Y qué decimos nosotros? Yo no puedo mentir. Yo no voy a engañar. ¿Cuánto dicen amén? Yo no voy a abrir mi boca falsamente, etcétera, etcétera. Porque eso es lo básico. Los principios básicos. Entonces, la cultura del reino se empezó a hacer presente a través de Jesucristo. Por eso el Señor fue ¿dónde? A las ciudades, a las aldeas, a todo pueblo, villorrio, un caserío. Allí estaba Jesús. Si tenía que ir, fue a predicar el evangelio. ¿Me dice amén? Entonces, ¿por qué? Porque Él traía otro reino. ¿Ya? Y Él mismo dijo, mi reino no es de este mundo. Así que el Señor no estaba peleando contra los romanos. No, estaba haciendo un reino espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Un reino espiritual, pero la calidad, la forma de la gente era natural, así estaba. Hoy día es lo mismo, la gente está desamparada, la gente está enferma, la gente está dolida, y póngale todos los otros adjetivos que usted quiera poner: engañada, desilusionada, frustrada, ¿cierto? Melancólica, depresiva, ¿me entiende? Enferma, cánceres, sida y cuánta otra cosa hay. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me entiende? Así está la gente hoy. ¿Y qué dijo el Señor de esa gente? ¿Cómo los ve? Que alguien no los guía, que alguien no le enseña para ser guiado a una forma de conducta diferente y distinta. ¿Me dice amén? Entonces, el Señor Jesucristo, ¿cierto? Basado en estos principios de Él, de su reino, expresó entonces estas verdades, ¿ya? Y las expuso para que la gente de aquel momento la pudiera entender. Entonces, cuando nuestro Señor empezó a ver y a enseñó los principios básicos a todo creyente, a todo hijo de Dios. Tú y yo creo que ya tenemos principios básicos, que hemos leído la Biblia, tenemos cosas muy elementales, muy básicas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me entiendes? ¿Cierto? Y cuando tú tienes un principio básico, ¿cierto? Esencialmente del reino de Dios, se incrusta sobre tu mente, te toma, ¿cierto? Recuerda que el arrepentimiento es el cambio, ¿cierto? La metanoia, el cambio de la mente, ¿ya? Porque allí el Señor inunda tu mente con toda base bíblica o de la Biblia o de la palabra del Señor para que nosotros podamos entender. Entonces, cuando el Espíritu Santo recuerda algo de ti, recuerda algo hacia ti de lo que tú vas a hacer, Él te recuerda de lo que la Biblia dice. ¿Me dice amén? De lo que el Señor te dice. Entonces, esa información que el Espíritu Santo toma para recordarnos son los principios básicos. Entonces, si justo estás en un momento que dice, yo si le miento, me va a ir bien. Usted dice, ¿y qué te dice el Señor? ¿O qué te recuerda el Espíritu? No debes mentir. ¿Me dice amén? Entonces no lo haces, aunque aparentemente tú salgas ganando, ¿cierto? Si mientes. No, preferir no mentir, ¿me entiendes? Y preferir no ganar de esa manera. ¿Me dice amén? Pero ganarlo de la forma como el Señor quiere que nosotros tengamos. Entonces, pensar en un estilo de vida sobrenatural, pensar que tu vida tenga que ser diferente a la vida de los demás, tiene que ser basada en principios básicos, elementales, ¿ya? ¿Cierto? Claros, que trascienden la conducta de los hombres, ¿ya? Por ejemplo, una de las cosas que hoy día no hay es respeto, por ejemplo. Nadie respeta a nadie. Cabrón chico, cualquiera te pega, te golpea, te escupe, hace lo que quiere. ¿Me dice amén o no? Que un niño, ¿cierto? Salió en la mañana, lo tomaron preso en la mañana, ¿cierto? Porque había robado un vehículo. A la tarde estaba haciendo lo mismo. Porque era menor de edad, tenía 13 años. Punto y se acabó. Y ninguno de su familia venía a buscarlo porque todos tenían, ¿cierto?, alguna culpabilidad con la ley. Entonces, ¿se da cuenta usted? Entonces, nosotros decimos, y le echamos la culpa a medio mundo. No. Aquí lo básico somos nosotros. No hemos dejado a Dios de lado. Hemos dejado al Señor fuera de todo el escenario de nuestras vidas humanas. ¿Alguien dice amén? Entonces, cada creyente tiene que tener esto. Si va a pensar usted en tener un estilo de vida sobrenatural, usted no puede saltarse cosas básicas. Porque si usted quiere hacer cosas mayores y no lo hace lo básico, usted se va a caer y nunca va a resultar. Y no va a tener una vida sobrenatural. Usted va a andar a trastabillones, va a quejarse y esto. Y uno ve miles de gente que confiesa a Jesús, pero ¿cuántos son los que lo siguen?
¿quiénes son los que realmente siguen a Jesús? Todos quieren el bien que Jesús hace y Él siempre está dispuesto a hacerlo. Pero nadie quiere vivir como Jesús dice que vivamos. Y ese es el costo y el precio que tenemos que pagar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, porque si usted no conlleva esta forma de vida básica y elemental en cómo comportarse, en cómo actuar frente a las cosas de Dios, ¿cierto? Usted va a experimentar graves problemas con la vida sobrenatural. ¿Me dice amén o no? Que si alguien tiene un don, y va a usar el don espiritualmente, dado por el Espíritu Santo, y sabe que lo tiene, no lo puede usar bajo, ¿cierto?, las malas conductas de su propia vida. No lo puede usar. No porque caí en pecado, no, voy a hacer esto. No, tengo que ser consecuente conmigo mismo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces voy a encontrarme en serios problemas y obviamente voy a fracasar. Hay gente que sabe la Biblia. En las grandes bibliotecas y en todo hombre que se nutre de ella, de la biblioteca, sabe que en su biblioteca tiene que haber una Biblia. Hay gente que lee la Biblia, pero no cambia la conducta, no cambia el ser, no cambia la gente el leer la Biblia. Lo que cambia a la gente es tener a Jesús como Señor y Salvador. ¿Me dice amén? Eso es la diferencia. Eso es lo que nos hace diferente de los demás. Y esto entonces yo lo haré por amor, porque amo a Jesús, porque Él me amó primero para que mi conducta sea diferente. ¿Cuántos dicen amén? Ya, cada vez que en la vida de un ser humano, la vida de un ministerio, la vida de alguien que tiene un ministerio, ¿me entiende? Que usted puede tener un don profético, pero usted no puede tener una profecía así cualquiera, decir, tu esposo anda con este, no puede hacerlo. La persona tiene dignidad. ¿Cuántos dicen amén? Que tengo que actuar con amor. ¿Me dice amén o no? Porque imagínese cómo queda todo eso. Entonces, tengo que mirar esto. Este es el cuidado que tenemos que tener con nuestros ministerios. Porque hay gente que quiere, Señor, dame un don, yo quiero descubrir el don. Y después, ¿qué haces con el don cuando lo descubre? Cuando tu vida, a lo mejor, o nuestra vida, o las vidas de nosotros, no han sido consecuentes con lo que Dios nos ha dado. Recuerde que Él trajo algo especial. Era una buena noticia del reino. ¿Me dice amén o no? ¿Me entiendes? Entonces, el Señor nos llama a nosotros que somos generales de su ejército, gente, soldados para luchar y para pelear. ¿Cuántos dicen amén? Pero para exponer una cultura de reino. Y la cultura de reino está basada en el amor de Dios. Si no hay amor para hacer las cosas, hermano, todo se acaba, todo se elimina. No sirve de nada. ¿Cuántos dicen amén? Que usted puede tener mucho dinero y puede darle a Dios todo lo que usted quiera, pero si no lo hace con el sentimiento del amor verdadero, eso es un dinero nada más. Y no tiene trascendencia más que eso. ¿Me dice amén o no? Y lo mismo pasa cuando nosotros queremos conseguir de Él algo. ¿Ya? Entonces, a veces nuestras operaciones, así lo voy a llamar, operaciones eclesiásticas, dícese de esta manera. Escúchame, cuando estamos orando por un enfermo, estamos haciendo una operación sobrenatural. Todos debemos estar orando para que Dios haga una sanidad sobre esa persona. ¿Me dice amén? Ya. Pero si cada uno está haciendo lo suyo y no está mirando esto, es allí el momento del ataque de Satanás, donde nos recuerda lo malo que hicimos, las cosas inadecuadas que hemos hecho, ¿ya? Y entonces verdaderamente nosotros no somos un aporte, todo lo contrario, somos un problema. ¿Me dice amén o no? Recuerde, Jesucristo vino, lo invitaron a orar por una niña que estaba muy mal, y dijo, sacó a todos los que estaban en casa, los sacó. Y entró con los suyos. Porque el Señor Jesucristo sabía que eso no le iban a servir. Porque no había fe, no había confianza. No creían que Él era Jesús, el dador de la vida. ¿Me entiendes? Entonces, eso es lo que muchas veces pasa con nosotros. Aún teniendo y conociendo esto, nuestras vidas sobrenaturales, porque todas las tenemos. ¿Cuántos dicen amén? Porque Cristo está en nosotros. ¿O no? ¿Cuántos creen que Cristo está en su vida? Entonces, usted tiene una seguridad de ser un ser sobrenatural con Cristo. Y de que usted puede orar y sus oraciones son oídas, contestadas, respondidas. Entonces el milagro se realiza. ¿Cuántos dicen amén? Eso es sobrenatural. Entonces a veces no es comprendido por nosotros mismos, menos por la gente que no tiene el conocimiento de Dios. Menos. ¿Me entienden? Entonces somos atacados. ¿Ya? Entonces muchas veces nosotros, ¿cierto? Como el auto, ¿no? Como el auto que se recalienta cuando se le exige mucha fuerza, pero no camina, está detenido, algo lo detiene, algo está pasando. Muchas veces nos pasan eso y nuestras oraciones oramos y no pasa nada.
nos recalentamos por estas mismas cosas, porque no estamos teniendo esta cultura de reino de forma normal y adecuada. ¿Ya? Por tanto, el Señor Jesucristo, al traer estas palabras y al cuidar, ¿cierto?, al mirar las ciudades, al ver la gente, es la óptica que tú tienes que tener con claridad. ¿Qué estás mirando de los demás? ¿Qué estás viendo de los demás? ¿Me dices amén? ¿Ya? Entonces, no debe olvidarse que el lenguaje de amor de Dios también se expresa a través de los dones espirituales. ¿Me dice amén? Ya, si tú tienes un don es porque Dios nos ama. Por eso nos dio. Y nos dio algo que no es tuyo ni mío, sino es de Él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cómo yo voy a usar mi don si no tiene la materia prima que se llama amor? Pero no tuyo, de Dios. De Dios. ¿Entiendes? Igual cuando tú hablas con alguien que no sabe de Cristo, tú tienes que tener la expresión del amor. Si tienes el don del evangelismo, de que cuando tus palabras fluyen de una manera tan hermosa y tan linda, tiene que haber amor. No lo puedes tú condenar. Antes que se salve no lo puedes condenar. Si ya está condenado, ¿para qué le recuerdas que está recuérdale que se puede salvar? ¿Cuántos dicen amén? Y cuando uno habla de la salvación, habla con amor. Ay, alguien diga amén en esta hora. ¿Me entiendes? Entonces, plenamente los podemos integrar entonces a una cultura diferente, distinta. Los valores del reino. Las cosas que suceden aquí, ¿me entiendes? No podemos ser buenos aquí dentro de estas cuatro paredes y malos afuera. No puede haber un esposo aquí que levanta las manos o una mujer que levanta las manos, una esposa, y después está portándose de una manera totalmente ajena a esa realidad de Dios. No, todo lo contrario, tenemos que ser consecuentes. Ese refrán chileno es bueno, ¿no? Aquí en la quebrada del ají hay que ser iguales. ¿Cuántos dicen amén? Hay que ser los mismos, ¿ya? Jamás entonces, nunca use usted. ¿Cuántos de ustedes ya saben qué don tiene? Levanten la mano, a ver, levanten la mano. Los que ustedes saben, yo estoy clarito mi don, yo sé que ya nunca use un don, nunca use algo sobrenatural del carácter de Dios sin amor. No lo haga por complacerse, no lo haga porque dice, es que yo tengo el don de la profecía. Está bien, téngalo, úselo, pero úselo en amor. ¿Me entiende? Nunca usemos nada a expensa de lo que Jesús nos dio, porque eso es incorrecto. ¿Cuántos dicen amén? Ya, incorrecto, ¿cierto? Así que en ese aspecto usted tenga con claridad. ¿Cómo vio el Señor la gente? Que estaba mal, que estaba enferma, ¿cierto? Que está terminal. Pero dice que Él tuvo amor, compasión. ¿Cuántos dicen amén? Tuvo misericordia, miró a la gente de forma diferente. ¿Ya? Y eso es lo que tenemos que hacer. Nuestras enseñanzas tienen que ser de esa manera. De repente, en algún momento uno tiene que hablar un poquito más fuerte, ¿no? Claro, porque a veces uno habla tan tiernamente que la otra persona no tampoco quiere ubicarse en el orden correcto. A veces uno tiene que usar un poquito más. No el látigo, sino que la fuerza de la energía de la palabra. ¿Cuántos dicen amén? De la fortaleza de la palabra. Y poder verlo de esa manera. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, aunque usted tenga razón, no justifica una mala actitud. ¿Me dice amén? ¿Se da cuenta usted que el Señor los vio mal? Los vio complicado. Pero Él no tomó ninguna mala reacción. Él tomó la reacción más correcta. Tuvo compasión. ¿Cuántos dicen amén? Tuvo compasión. ¿Ya? Cuando tú y yo, ¿cierto?, teniendo razón, queremos justificar nuestros hechos o nuestras malas actitudes, estamos incorrectos. Nuestra vida sobrenatural no va a funcionar. No va a funcionar. ¿Ya? Ni porque tú tengas toda claridad de que el pecado que muere en tal o cual persona, tú lo sabes. Tú tienes claridad. Tú tienes que hablar con amor. Tú tienes que hablar con amor. ¿Cuántos dicen amén? Porque esa mala actitud no dice ni concibe que sea algo correcto. ¿Ya? No. Tú puedes tener todos los elementos sobrenaturales muy claros. Tú puedes ser usado en cosas muy claras. Pero cuando tú haces algo que está inadecuadamente o mal, la cosa cambia. Recordemos, hay un hecho bíblico que nos puede recordar. ¿Ya? ¿Se recuerdan ustedes que después que Noé estuvo los 40 días, ¿cierto? Y el Señor lo lleva a tierra y toda la cosa. Ya, ¿cierto?
llegaron a tierra y adoraron a Dios. ¿Ya? ¿Y qué pasó con el papá? Se embriagó, ¿cierto? Y quedó desnudo durmiendo en su carpa. ¿Me dicen amén? ¿Qué pasó con uno de sus hijos? Lo vio. ¿Ya? Entonces lo vio. ¿Y qué hizo el hijo? Se burló. Fue y llamó a sus hermanos para que vean la bajeza de su padre. ¿Ya? ¿Cierto? Miren el papito que tenemos. Miren el padre que está acá. ¿Ya? Entonces se burló. ¿Y el Señor le pareció bien eso o le pareció mal? ¿Tenía razón el hijo? Sí. El padre estaba emborrachado, estaba desnudo, ¿cierto? ¿Ya? Pero no justificaba una mala actitud. ¿Me dice amén? Nada justifica una mala actitud, ¿cierto? Ahí está en Génesis 9 si alguien quiere buscarlo, 20 al 27. ¿Me entiende? Así que si usted cree que algo, porque no use con tanta ligereza cosas como esta. El Señor me dijo, cuidado. Cuidado. ¿Me entiende? Cuidado. Porque, claro, si el Señor te dijo, tú vas a ser obediente al Señor y le vas a dar con todo. No puede ser. Cuidado. Porque el mismo Señor que te dice es el mismo Señor del amor. El mismo Dios de amor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, tener razón no justifica una mala actitud. No justifica en que yo le grite algo a alguien desde el púlpito. ¿Me dice amén? Excepto que dentro del contexto que se está diciendo, de lo que estoy hablando, pueda llegarle a una persona en particular, pero no es nombrada, no es determinante porque no se indica, no se sabe quién es. El Señor está hablando. ¿Cuántos dicen amén? Y el Señor es respetuoso. Él respeta. Si tú no lo invitas, no entra. ¿Me entiendes? Por lo tanto, entonces, esa misma calidad de Cristo es la que tenemos que tener nosotros. Entonces, usted sabe lo que le pasó. Hubo maldición. Hubo maldición sobre ellos. De ahí vienen los de Canaán. ¿Ya? Y que luego, ¿cierto? Josué, cientos de años después, ¿cierto? Los termina echando de la tierra. ¿Ya? Y son justamente castigados. Dios castigó a este hijo. ¿Qué hicieron los otros hijos? ¿Qué hicieron los otros hijos? Lo cubrieron. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo correcto. Cuando tú descubres algo, tú no tienes que darle, no, tú tienes que cubrirlo. Pero para cubrir, tiene que descubrirse primero. No puedes cubrir un hoyo si no sabes dónde está el hoyo. Se descubre el hoyo. Se descubre la falta. Se sabe la falta, pero luego se cubre. Y eso se cubre con amor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces los otros hijos tomaron, ¿cierto?, algo y caminaron de espalda hacia el padre y lo taparon. ¿Ya? Y lo taparon. Y estos hijos fueron bendecidos porque no tomaron la misma actitud, ¿cierto?, que su otro hijo. Por lo tanto, entonces, aquí hay que tener algo maravillosamente grande en este tiempo. En este tiempo, el Señor mira a un país, mira a nuestro país, Chile. Mira a un país donde le falta la redención del Señor Jesucristo. Falta que Cristo sea conocido como el Redentor de sus vidas. Por eso invitamos a gente, por eso le hablamos a la gente. No somos proselitistas, no queremos hacer. No, queremos que conozcan a un Dios vivo y maravilloso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Y que sepan que hay alguien que le ama por sobre todo aspecto de su propia vida. Sean, ¿cierto?, con detalles o no detalles, pero el Señor les ama. ¿Ya? Entonces nada cumple con eso. Así que cuando usted hable de Él, hable de esta manera. Hable teniendo compasión de los demás. Usted ya está listo, usted está salvo. Cuando dicen amén, usted está escrito en su nombre en el libro de la vida. Usted no tiene problemas. Si problema tiene, el Señor viene y se lo soluciona. Usted sabe a quién ir. Usted mira de otra manera. Usted está feliz. Usted tiene gozo y alegría. A pesar de muchas cosas, usted puede mantener gozo, tiene alegría, puede disfrutar de la vida. ¿Cuántos dicen amén? Usted comprende la vida ahora en forma diferente, distinta. Esté nublado, esté caluroso, ¿cierto? Usted dice, gracias, Señor, por este día. Porque este día lo hiciste tú, para que yo te alabe, para que yo te bendiga. ¿Cuántos dicen amén? Entonces las cosas cambian, pero la gente no. La gente no pasa por debajo de una escalera porque cree que le va a ir mal. Y si el gato negro se le pasa por dentro, también cree que le va a ir mal. ¿Cuántos dicen amén? Si no leen el horóscopo de alguna parte, ¿cierto? Y si no lo ven por Facebook o cualquier parte, creen que le va a ir mal. ¿Me entiendes? Y si los biorritmos tampoco andan adecuadamente, se le va a ir mal. Porque la gente trata de buscar en qué creer.
Pero gracias a Dios, diga gracias a Dios que yo creo en aquel que debo creer, que es Jesucristo el Señor. Porque Él tuvo compasión, diga, Él tuvo compasión de mí. Y de la misma manera tengo que provocar para que otros también tengan una vida sobrenatural. Una vida sobrenatural no es simplemente, ¿cierto?, sanar a los enfermos. No, no, es vivirla. Que se note que es sobre lo natural. Que se note que tiene algo especial esa persona. Que se note. No es simplemente hacer actos que nadie puede hacer. ¿No? ¿Cierto? Dios te puede usar. Y puede decir, hola, ya te usó. Dios puede usarte, no hay problema. Si no es cuánto ni cómo, sino que lo que Él quiere hacer contigo. ¿Me dices amén? ¿Ya? Entonces, en ese sentido, ¿cierto? Lo que aquí el Señor está haciendo y está ayudándonos a entender es cómo Él toma, por decir así, la rienda de este asunto y pone entonces bajo la autoridad que Él tiene las cosas en el orden correcto. ¿Ya? Él miró, Él fue y predicó, Él fue y enseñó, Él estuvo en la sinagoga, predicó el evangelio, ¿cierto?, del reino, sanó a la gente, a los enfermos, ¿cierto?, tuvo, ¿cierto?, las dolencias de este pueblo, todo lo que veía, ¿ya? Y, ¿cierto?, al tener misericordia de ellos, hizo lo que tenía que hacer. Entonces dijo a su discípulo, ¿ya? Entonces le dijo a su discípulo, algo que Él solamente podía hacer. Él asumió autoridad y le dijo, oren, ya dice, a la verdad, la mies es mucha, más los obreros pocos. Rogad, dice, orad, ¿no? Pedid, ¿ya? Pues al Señor de la mies, a Dios, que envíe, ¿cierto?, como obrero. Porque había gente que no tenía orientación. La gente anda desorientada hoy día. La gente quiere acabar sus problemas lo más fácilmente posible. Todos buscamos, de alguna manera, el camino más corto para llegar a la solución de un problema. Todos deseamos eso. Nadie quiere tener un tiempo, nadie tiene la paciencia suficiente como para poder esperar. No, todos queremos hacerlo así, rápido. ¿Ya? Y el Señor entonces estaba dando luz de que faltaba alguien que tuviera, ¿cierto?, la gracia, ¿cierto?, la tranquilidad, el tiempo, la pasividad, ¿ya?, ¿cierto?, de esta vida sobrenatural, de este reino, ¿ya?, ¿cierto? Y el Señor tuvo compasión de estos así, de esta manera. Y le dijo a sus discípulos, ¿cierto?, hablándole a ellos, hay que orar, hay que rogar, hay que pedirle al Padre que mande gente, obreros a su mies. ¿Cuántos dicen amén? Pero estos obreros eran de forma bien particular, bien importante. Estos obreros iban a tener vivencias, iban a tener cosas sobrenaturales o vidas sobrenaturales, de lo cual entonces había algo que era claro. Había que pedirle al Señor de la mies. ¿Qué hace aquí el Padre? El Padre es la representación de la autoridad. Pedid a ese Padre, a ese que tiene todo bajo control, a ese que tiene la autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando ese Padre envía a alguien, lo envía con autoridad. ¿Me dice amén? ¿Cierto? Eso es esencial para vivir una vida sobrenatural. Porque cualquier acto que tú hagas y que el Señor te use en forma sobrenatural, tiene que evidenciarse la autoridad de Cristo sobre tu vida. La autoridad de Dios sobre tu vida. ¿Me dices amén? ¿Ya? ¿Cierto? Uno puede gritarle mucho a un demonio y el demonio no pasa nada. Uno puede saber que hay una persona endemoniada, pero uno si sabe que no tiene autoridad, no va a pasar nada. ¿Me dice amén? ¿Cierto? Y en todo acto de cosas, cuando tú no tienes autoridad, no pasa nada. Si algún papá quiere saber si tiene autoridad sobre sus hijos, dígale, no lo hagas. Y vea si el niño no lo hace, a la primera. Entonces, por eso, después, ¿cierto?, la sociedad ha recomendado y recomienda, no castigues al hijo, ¿cierto?, o en forma física, sino que dale. ¿Por qué? Porque es la única forma de que un ser tan pequeñito vaya siendo formado bajo autoridad. Y que usted sabe que un niño más chiquito entiende menos y es mucho más complicado asumir esa autoridad. Ahora, este mismo plano que está teniendo con un pequeño hijo, llévelo a la vida espiritual. ¿Cuántas cosas tú o yo no podemos hacer porque no tenemos autoridad? Entonces, es ahí entonces donde yo tengo que entender cuánta vida sobrenatural tengo. Cuánto de sobrenatural hay en mi vida. Porque bajo la autoridad que Dios me dé, ¿cierto?, yo voy a responder frente a las necesidades de otros. Hoy, cuando dicen amén. Claro. Por eso,
¿cuántos de ustedes, cierto, han tenido la bella y hermosa experiencia que sus vecinos vienen y dicen, ¿por qué no le pides a tu Dios por esto, por esto, por esto? ¿Me entiendes? Que lo habitualmente nosotros lo hacemos. Nosotros lo hacemos aquí entre nosotros. Si le decimos, pastor, tengo un hermano, tengo esto, tengo acá, oremos por él. Bien, lo ponemos en un pedido de oración y el día martes estamos orando por ello. ¿Me entiendes? Eso lo hacemos en forma habitual. Pero la gente no tiene esa seguridad. No tiene, porque no ve autoridad en ellos. No ve, ¿me entiendes? No ve nada. Entonces, sin eso, hermano, cualquier cosa está desatada a la deriva, como, ¿cierto? Como sin cabeza, ¿cierto? Ya, sin dirección. No hay nada, no hay autoridad. Y eso es lo más terrible cuando no hay autoridad. Y eso es lo que se pierde. ¿Me entiendes? Por ejemplo, toda corrupción hace perder la autoridad. Todo. En cualquier área. En cualquier área de la vida. La corrupción te hace perder la autoridad. ¿Me entiende? ¿Cierto? Si usted no me lo cree, pregunte cómo están los carabineros hoy día evaluados. Cómo están los detectives evaluados. Cómo están los políticos evaluados. Simplemente por un hecho corrupto. ¿Ya? Y si cuando tú como trabajador haces algo corrupto, algo malo, anda, preséntate a otro lado y di la verdad. No, es que yo hice esto, no te van a contratar. Perdiste autoridad, perdiste valor. ¿Me dice amén o no? Entonces, esto es muy importante porque, ¿cierto? El enemigo, el diablo, las cosas espirituales, lo usa contra nosotros. Lo usa contra nosotros. ¿Me entiendes? ¿Ya? ¿Cierto? Como ese dicho, ¿has visto al diablo cargando cruces? Bueno, es que a veces de repente a nosotros nos catalogan. No, es que yo conozco un evangélico. ¿Me dice amén o no? Entonces, por eso uno ha de tener y encontrar estos valores por eso estos son valores básicos, hermano. Esto es lo básico de lo básico en la vida de uno. Pero uno quiere llegar a tener ese poderío que Dios le dice que uno puede tener. Que uno puede usar. Que uno puede hacer esto, que puede hacer esto otro. ¿Me entiende? Cuando dicen amén. Pero tenemos que recordarnos. Tenemos que aprender. Cuando tú hablas mal contra una autoridad, tú niegas la autoridad. Por lo tanto, no hay autoridad sobre ti. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Entonces, esto es elemental, es básico. Es lo mismo, hermano. Que a gente que le cuesta hacer, por ejemplo, lo que voy a nombrar, y lo voy a nombrar simplemente por un ejercicio de una cosa que parece que puede ser fácil de hacerlo entender con claridad. ¿Me entiendes? Cuando tú no reconoces al pastor que tienes adelante, o los pastores que tienes adelante, la autoridad que ellos tienen no está en ti tampoco. Aunque tú estés por año en ese lugar. No está, punto, y se acabó. No es parte tuya. ¿Ya? Porque no has reconocido. Entonces, eso es muy parecido a lo que pasó con el padre, ¿no? Que este hijo dejó de reconocer que era su padre y él debiera haber tomado una conducta muy diferente y haber cubierto a su padre, pero no lo cubrió. Y ahí entonces está este caso que ya hemos hablado de Noé. Entonces, necesitamos esto. ¿Se recuerdan ustedes del pasaje en el libro de los Hechos, donde justamente Pablo y otros habían echado fuera demonios, ¿ya? Y entonces unos por allí vieron que tenían este poder, ¿no? Que tenían estas virtudes. ¿Y qué hicieron? Ya, tomaron a uno y también querían decirle en el nombre del Dios de Pablo. Cuando alguien no es el tuyo, no es el que a ti te pertenece, no pasa nada. No pasa nada. ¿Cuántos dicen amén? Entonces tiene que estar bajo autoridad. Esto es muy importante, hermano. ¿Ya? Sobre todo cuando vamos a hacer actos espirituales de trascendencia, sanidades, milagros, echar fuera demonios. ¿Me dice amén o no? Donde normalmente, ¿cierto? Hay algo que empieza a surgir en un mundo espiritual que es desconocido, que no se conoce, que hay gente que le da miedo, le da temor. ¿Entiendes? Que cuando empiezas a orar y si no estás vestido o revestido de autoridad de Dios, del cielo, te lo aseguro, te va a dar escalofrío y vas a tener miedo, te vas a asustar y no vas a hacer nada. Si ya te ha pasado es porque no tienes autoridad. Porque no estás bajo autoridad. ¿Me dices amén o no? Hay que tenerlo y hay que verlo. Por eso los ministerios son muy importantes, pero bajo esa conducción de autoridad. ¿Ya?
Las personas tienen que estar, tienen que ser esto. Esto dignifica el evangelio. Esto dignifica. Imagínese usted que un general de los romanos hubiese ido, ya listo, agarra un grupo de su batallón, va sin que nadie lo mandó, sin que nadie vino e hizo lo que quiso, ¿cierto? Y cuando conquistó un pueblo y después viene le va a decir a su comandante, le va a decir al otro general, le va a decir, mira, hice esto otro, lo conquisté. ¿Y quién te mandó? ¿Quién te dio autoridad para hacer eso? ¿Se da cuenta usted? ¿Cómo quedaría la cosa? ¡Wow! Sería un lío militar grave. Pero bendito sea el Señor, diga, gracias Señor, porque estoy bajo autoridad. Amén. Por eso hay que reconocer. Hay que entender esto. ¿Ya? Y voy a dar una pincelada, porque esto yo creo que para largo. Quiero darle así, el domingo seguiré con esto. ¿Ya? Esos valores esenciales, hermano. ¿Ya? Son el lente de Dios, los valores esenciales. Mire, por favor. Vuelvo al texto. ¿Cómo miraba el Señor a la gente? La miraba enferma, ¿cierto? Podemos añadir abatida, mal. La gente estaba mal. ¿Por qué? Porque estaba en pecado. ¿Me dice amén? Y entonces, cuando nosotros, bajo los valores esenciales, nuestra vida se forma, vamos a vivir bajo eso. ¿Me dice amén? Vamos a amar esos principios. ¿Me dice amén? Y vamos entonces a tener pensamiento de eso. ¿Se recuerdan ustedes lo que yo tanto he tratado de decir? Pensemos bien. ¿Cierto? ¿Se recuerdan? Si hay algo bueno, en esto pensad, dice la Escritura. ¿Ya? Y yo digo, pensemos bien, no pensemos mal. ¿Ya? No pensemos mal. ¿Ya? Estos principios, hermanos, son los estándares y son las virtudes que nosotros podemos comportarnos. Ya, qué bueno encontrarte con una persona que dice, él o ella es educada. Y tú sabes al tiro por la forma como se expresa, la manera como se sienta, el lenguaje que expresa, ¿cierto? Él o ella no hace nada si no se le ofrece. Se sienta cuando dice que se siente. Si no le dijeron que no sentar, ahí está de pie, porque mientras no le digan que no se siente, no se va a sentar. Porque quiere decir que no la invitaron. ¿Me entiendes? Porque tiene principio. ¿Me dice amén? Bueno, hay cosas similares en nosotros, hermano. Estos principios son básicos. ¿Ya? Y cuando tú miras estos principios en ti mismo, tú vas a ver, ¿ya? O vas a distinguir cómo los demás te ven. Ay, Dios. La Escritura dice que tenemos que ser santos como Dios es santo. Ahora, lo importante es que cómo te ven a ti o cómo nos ven a nosotros. ¿Seremos así como la Biblia dice que tenemos que ser? ¿Ya? ¿Somos la esencia de eso? ¿Vivimos de eso? ¿Amamos de esa manera? ¿Pensamos de esa manera? ¿Ya? ¿Cierto? No, es distinto. Deseamos eso. Anhelamos esas cosas. Pero a veces no ocurren en nosotros. ¿Ya? No obre, hermano. No hagan nada. ¿Ya? No hagan nada. Que parece ser bueno cuando no lo es. ¿Ya? Porque así como te mira la gente, es como tú estás actuando. Si la gente tiene duda de lo que tú eres, es porque tú dudas de lo que tú eres. Si tú actúas con duda de lo que tú eres, la gente te va a mirar con duda de lo que tú eres. No va a confiar en ti. No va a creer en ti. ¿Me entiendes? Y esto tiene que ser clarito, transparente, ¿ya? ¿Cierto? Porque cuando tú tienes estos valores como esencia de tu vida, van a simplificar tu vida. Tú vas a actuar siempre de la misma manera. ¿Me dices amén o no? Ya, tus hábitos que tienes desde pequeñito, hoy día tú lo haces con tanta naturalidad que ni tú mismo te das cuenta de lo que tú haces. Simplemente tú lo haces. ¿Me dices amén? En Cristo es lo mismo. Uno debiera ser una persona natural, ¿cierto? En todo ámbito de cosas de la vida. Todos estos ejercicios, ¿cierto? Que tenemos que tener para tener una vida sobrenatural, para que otros reconozcan que hay autoridad, para que otros sepan que hay en uno las cosas diferentes, distintas, que no crean lo que le dicen, sino que crean lo que ven de uno, que sepan que uno es lo que uno es. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, esos valores esenciales van a simplificar tu vida, van a simplificar tus decisiones. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Todo lo que necesitas hacer, pensar, ¿cierto?
y amar, ¿cierto?, debe haber nacido en Dios. Un principio básico, por ejemplo, que hoy día está roto por no sé cuánto tiempo, cuántos años. Si unos padres le enseñan a su hija en forma clara, determinante: hija, cuide su virginidad hasta el día que se case. Si esa niña entendió, conoció y hace eso, un valor esencial para ella, cuando alguien que, aunque esté pololeando, esté en noviazgo, y alguien quiera con ella tener relación sexual, ¿qué le va a decir ella? No. Simplemente porque es esencial en ella. Hay un valor esencial. Eso es lo que te quiero enseñar. Hay cosas que tú no puedes, porque te desvalorizas tú y desvalorizas lo que tú eres. Y luego te van a mirar como cualquier cosa. Por eso, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué somos nosotros? ¿Qué somos nosotros? ¿Qué soy yo? ¿Qué es usted? Hijo de Dios. ¿Qué somos? Hijo de Dios. O sea, cuando tú no tienes los valores esenciales de un hijo de Dios, tú desvalorizas eso y tú no vas a llegar a ser un hijo de Dios. Oh, Dios, alguien que diga amén. Si le están tirando, no importa, digan, tíramela nomás, Señor. Claro. Es que, pastor, es que yo tengo... No. Si hay valores esenciales enseñados, tienes que aprenderlo, tomarlo y vivirlo. ¿Cuántos dicen amén? Claro, eso no cabe duda. No cabe duda. ¿Ya? Y la virginidad no es simplemente para uno, es para los dos. No es solamente para la mujer. ¿Ya? Pero hoy día eso, encontrarse con una mujer virgen, es como buscar una aguja en un pajar, y de día. ¿Ya? Así que, difícil. Pero cuando uno enseña valores esenciales, entonces, esto es muy importante, los valores esenciales te simplifican la vida. Cuando el Señor te dice no mientas, tú nunca vas a hablar con mentira. ¿Por qué? Porque esencialmente no está en ti la mentira. ¡Ay, Dios! ¿Te das cuenta? Y eso te llevará a vivir una vida sobrenatural. Cuando tú hablas con autoridad. ¿Cristo mintió alguna vez? ¿Y cómo dice? Este no habla como los demás. ¿Se recuerdan? ¿Se recuerda lo que le decían los demás de Jesús? Este no habla como los... Este habla con autoridad. ¿Qué te da autoridad? Los valores esenciales. Por eso viene primero un evangelio que te limpia, que nos cambia. Nos limpió con la sangre de Cristo, de la mollera hasta la planta de los pies. ¿Cuántos dicen amén? Nos lavó todo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso el Señor, cuando trata conmigo, me trata desde aquí hasta abajo. ¿Cuántos dicen amén? No seré el más joven, no seré el más bonito, más hermoso, pero me amo. Porque eso me lo enseñó Dios. Porque yo fui hecho a la manera de Dios. Cuando dicen amén, a la semejanza de Él. Entonces no voy a ir contra mi vida. No me voy a pegar un tiro. Por ejemplo, una cosa que particularmente, te lo digo muy personalmente, ¿ya? Que me parece curioso, que estemos celebrando 100 años a Violeta Parra, pero se mató. Nadie habló por qué se mató. Yo escuché en la radio, escuché todas las cosas que puedo escuchar de Violeta Parra. En la televisión. Nadie habló por qué se mató. Y celebramos a una tremenda... No. Se suicidó. Y lamentablemente los que se quitan la vida no van a estar con Dios. Porque la vida no le pertenece a uno, le pertenece a Dios. Eso es para pensar, eso es lo que otros tienen que pensar, no lo que te dicen que tienes que pensar. ¿Qué te dicen los políticos? No, si voy a tener que tirar la candidatura, no hace. Se ríen. ¿Qué te dicen los políticos? Ellos te dicen, claro, lo que tenemos que pensar. No te dejan abierto. Mientras más tú escuches a alguien, más te vas a parecer a ese alguien. Pero que escucha a alguien, o mira a ese alguien, o oye a ese alguien que te puede dar algo bueno. Y el único que te puede dar algo bueno ni soy ni yo, sino que es Dios, es Cristo el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y a través de su palabra, porque aquí está lo que Él dice. O lo que Él ha dicho. Entonces, ¿cómo? Por eso simplifica los valores. ¿Ya? Cuesta tener una familia, cuesta criar a los hijos, pero eso es así, pues, hermano.
Si quieres tener más hijos, más te va a costar, pero ten paciencia porque va a ser tu bendición. Más hijos vas a ver para la gloria de Cristo. Eso es, pero cuesta. ¿Ya? Entonces, lo trascendente de los valores esenciales, ¿cierto?, que todos necesitamos, es hacer, pensar, ¿cierto?, y amar. Es simplemente claro. Entonces, yo muchas veces, porque me gusta el tema del matrimonio, me encanta eso, ¿ya? Siempre digo, ¿por qué cuando pelean, y hay una pelea seria, da la impresión que son enemigos cuando la noche anterior estuvieron durmiendo en la misma cama? ¿Ya? Porque se olvidan los valores esenciales. ¿Cuál fue el valor esencial de ellos dos? El amor, pues. Se casaron porque estaban enamorados. ¿Y cómo están los tribunales de familia? ¿Y por qué tuvo un papá con una mujer, tuvieron un hijo? ¿Por qué? Porque se amaban, pero el otro anda escapando, anda huyendo para que no le cobren el billete. Valores esenciales. La iglesia no puede perder sus valores esenciales. No podemos perder lo que somos, hermano. ¿Cuántos dicen amén? No vamos a vivir una vida sobrenatural cuando perdemos los valores esenciales. Te voy a seguir hablando de esto, no te preocupes, el domingo. ¿Ya? Lee acá, ¿cómo dice acá? Continuará, muy bien, eso es. To be, recuerda. Pónganse en pie, por favor, estamos en la hora. Creo que prediqué más de una hora y usted no se dio cuenta. ¿Sí? ¿Estoy bien allá atrás o no? ¿Sí? ¿Llevo más de una hora? Y me dice, sí, el sonidito. Bien. Pero damos gracias al Señor. No olvide sus valores. ¿Quieres ser un ser sobrenatural? ¿Quieres vivir una vida sobrenatural? No olvide, esto es lo básico, hermano, lo elemental. No he hablado de ninguna cosa extraordinaria ni que usted no haya escuchado antes. Pero tenemos que saber que Dios quiere hacer algo con nosotros. ¿Ya? ¿Cierto? Por eso le dice a sus discípulos, la verdad, la mies es mucha, hay que pedir que otros vengan. Oremos para que seamos usados. Oremos para que seamos obreros del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Oremos para que el Padre también traiga a otros, añada a otros a este camino, para que también hablen, ¿cierto? Con autoridad. Una vida consecuente con la Biblia, con la palabra de Dios, te da autoridad. Te da autoridad. Tu casa, tu hogar, tu familia, tus hijos, te van a reconocer. ¿Ya? ¿Cierto? No sea como aquella familia donde puede desaparecer cualquiera de los dos y llega el tiempo. Dice, y ahora quería enseñarme. Cuando te necesité no estuviste. ¿Entiendes? Ahora. No. Dios nuestro Padre. Por eso Él dice, no los dejaré solo. No los dejaré solo. Básico en la autoridad. Lo que hoy día llaman padres presentes y no ausentes. ¿Me dice amén? Nuestro Dios dijo, no los voy a dejar solos. Yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Y dijo, todos los días estaré con ustedes. No es día que Él no esté contigo. No puedes decirle, Padre, tú me abandonaste. Padre, tú no me amas. Padre, mira. No. Tú tienes que decirle, gracias, Padre, porque estás conmigo hoy día. Gracias porque mañana lo vas a hacer también. Porque tú, que yo soy malo, puedo hacer cosas buenas. Cuanto más tú, mi Padre, que eres bueno por excelencia. Ese es el Dios que tenemos. Por eso puedo andar cada día confiadamente. Y puedo acostarme esta noche, dormir plácida. Porque hasta eso se preocupa el Señor. Que te dice, yo voy a velar tus sueños. En paz me acostaré y asimismo dormiré. Ay, Dios. Porque tú me haces vivir confiado. Oh. ¿Me dice amén o no? ¿Quién te hace vivir confiado? El Señor. ¿Qué tal si levantas tus manos y das gracias al Señor? Dile, gracias, Dios mío, gracias. Quiero que te vayas, pero con ganas de confrontar la vida. No sé cuántos problemas puedes tener, no sé cuántas necesidades puedes tener, pero una cosa te puedo decir en esta noche: Dios no te ha dejado solo ni sola. Y Él quiere que recuerdes lo esencial que Él te ha enseñado, porque Él te ha dado autoridad sobre todas dificultades.
Él te ha dado autoridad sobre todo. Recuerda, esta es la mirada de Dios en Cristo. ¿Cómo Dios nos mira en Cristo? Nos ve que tenemos necesidad de Él. Ve que tenemos necesidad de Él. Y Él está con nosotros en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, que esta palabra, Señor, se exprese en cada corazón. Que tu amor sea manifestado a través de los dones y la gracia que tú le has dado a la iglesia, Señor. Oh Dios, que la gente, Dios, pueda entender que cuando le hablamos de un Dios de amor, de un Dios de misericordia, de un Dios que tiene compasión de ellos. No somos nosotros los que les amamos, sino que eres tú a través de nosotros. Por eso, gracias. Danos autoridad, Señor. Danos autoridad para hablar de ti, Dios. Danos autoridad y santifica nuestras vidas. Limpia nuestra vida. Si en algo, Señor, te hemos defraudado, perdónanos. Perdónanos, Dios. Si en algo te hemos defraudado, perdónanos, Señor. Porque te necesitamos. Te necesitamos. Dale gracias a Dios. Mira a tu familia, mira a tus hijos. Pregúntate cómo te ve tu esposo, tu esposa, cómo te ven los demás. Eso es esencial. Que te vean como un hijo, una hija de Dios. Que te vean con valores esenciales que simplifican tu vida. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Oh, Dios mío. Alabamos tu nombre, Jesús. Te damos gloria a ti, Jesús. Alabanzas a ti, Señor. Oh, Dios. Gracias, Jesús. Caminaré por el fuego. Mi Dios, donde andes tú estás conmigo. Y por la oscuridad. Oh, sí, Dios, así es. Caminaré por las aguas. Sí, Dios. Y no me vencerán. No, Señor. Y no me vencerán. Caminaré por las pruebas. Oh, sí, Dios. Y el valle de temor. Caminaré en tus promesas. Y no me vencerán. Y no me vencerán.
pueda enfrentar. Por siempre firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Dios es Jesús, Él puede, es más grande que el gigante que puede enfrentar. Por siempre firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Padre, gracias. Oh, te honramos, te damos gloria y alabanza. Oh, Padre, gracias, 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 gracias. Oh, Dios, yo siento ahí el Espíritu en tu corazón, en tu alma, en tu vida, liberándote de aquellas cosas, liberándote de tus errores, de esas falencias que has tenido. A lo mejor de esos comportamientos que luego al darte cuenta te dijiste a ti mismo o a ti misma no debiera haberlo hecho. Este es el momento para liberarte de eso, para que el enemigo no te vuelva a usar nuevamente en la misma circunstancia, en la misma área. Y cuando Dios quiera usarte, no pueda ser usado por estas circunstancias. Tus valores son esenciales. Libérate, mi hermano, libera tu corazón, libera tu alma. Vamos, puedes levantar tus brazos al cielo, pedirle perdón al Dios del cielo, porque Él te perdona. Mientras más rápido te des cuenta de tu error, más rápido debes ir a pedirle perdón a Dios. Más rápido se acaba esto, se ordena nuestra vida, se ordena tu vida cuando tú pides perdón a Dios. Y todas las cosas quedan en el orden establecido por Él. Todo queda en Él. Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Él no llamó a perfectos, Él llamó a gentes con dificultades, Señor, esencialmente dañada, que tiene que transformarla. Y eso es lo que el Señor hace. Pero cuando te das cuenta de haber hecho algo equivocado, debes volverte al Señor y debes pedirle perdón. Y pedirle perdón para no volver a hacerlo nunca más. Nunca más. Recuerda, ten los pensamientos de Él. Piensa de buena manera. Acéptate. Créete, ámate y levanta el nombre de Jesús en esta hora. Padre, gracias, gracias. Rompo toda barrera y atadura en el nombre de Jesús. Vamos, iglesia, rompo toda atadura en el nombre de Jesús. Ahora, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, rompo toda atadura. Ahora. Cierra tus ojos, cierra tus ojos. Cierra tus ojos, no te preocupes ahora. Empieza a orar. Siento en esta hora que tienes que orar. Rompe toda esa barrera. Dios quiere usarte. Tú eres parte de la iglesia sobrenatural. Tú eres parte de la iglesia de Cristo. Tú no eres cualquier persona. Tú no eres un creyente más. Tú no eres un cristianito más. Tú eres un hijo de Dios, una hija del Señor. Él quiere usarte para ganar alma. Él quiere usarte para que le hables a otro. Él quiere usarte como un referente en tu vida, en tu familia, con los tuyos, en tu trabajo, allí donde estás. Él quiere usarte. Él quiere usarte en tu negocio. Él quiere usarte en la verdad. Él no quiere que tú tengas mentira. Él no quiere que tú ganes ventaja en nada. No, Él te llevará a ganar. Él te llevará a ganar. En el nombre de Jesús, ahora. Rompo toda barrera. Rompo toda ligadura. Padre, en el nombre de Jesús, pídele perdón, iglesia. Pide, yo siento esa carga ahora. Oh, como decía el pastor Eric, él sentía un peso en esta noche. Ahora libérate. Libérate en el nombre de Jesús. Él es fiel, Él es maravilloso, Él es glorioso. ¡Vamos! Que el gigante Eso te es. pueda enfrentar. No importa el gigante, no importa lo que te esté pasando. Es ahora, libérate. Vamos, iglesia, vamos, joven, vamos, señorita, vamos. Él te quiere santo, Él te quiere limpio, Él te quiere restaurado, Él te quiere perdonar.
Padre, gracias. Gracias, Jesús. Él puede. Gracias. Es más Tu pueblo se irá con renovadas fuerzas. que el gigante que puede. Se irán revestidos de tu gracia y de tu amor. Por siempre. Si hay una exhortación de Firme ti hacia nosotros, es por amor. solo Es porque nos amas. Es porque nos amas. Gracias. Gracias por amarnos. Manera que a veces no entendemos y comprendemos cómo eres tan amoroso con nosotros. Gracias por los dones y gracias que tú has dado a tu pueblo, a tu iglesia. Gracias porque ellos son usados y seguirán siendo usados, Dios. Te pido tu misericordia siempre y que nos uses para que tu nombre y tu reino sea exaltado en esta tierra. Señor, amamos este país y esta patria, Chile, y oramos por cada uno de sus habitantes. Tanto chilenos como extranjeros sean bendecidos, Dios. Padre, en el nombre de Jesús, porque todo hombre te pertenece, Dios. Toda criatura de este mundo es tuya, Señor. Padre, gracias. Bendícenos, Señor. Y para volvernos a casa, vaya, Señor, ese ánimo y esa fuerza tuya. Que el poder del Espíritu Santo se adueñe de nosotros. Nos guíe, Señor, de forma sobrenatural. Señor, y si en algo nos vas a usar durante estos días, Señor, sea para engrandecer tu nombre y para que nuestra vida sea consecuente, esencialmente y básicamente en las cosas tuyas, Señor. Por eso te alabamos y te bendecimos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un buen aplauso a Cristo el Señor. Aleluya. Eso es.